salario mínimo. Sí. Carlos, yo no sé cuál es la posición que va a tomar el presidente, pero no sé si está bien, o más, creo que está totalmente mal que por 8% se le perjudique a 92%. ¿Qué opinas vos? Mira, la cuestión del salario mínimo es una situación en donde no están contentos ni los que reciben el salario mínimo, ni los que no tienen, digamos, el beneficio de un salario mínimo siquiera. Principalmente cada vez que ni los que ganamos más tampoco. Sí, por eso. Cada vez que hay este tipo de ajustes se abre nuevamente el debate. Y yo creo que el problema original es el hecho de seguir usando el IPC del Banco Central, que no debe ser utilizado para el ajuste del salario mínimo. El IPC del Banco Central es un referencial de una canasta de consumo de un individuo promedio, ¿verdad? Y el individuo promedio acá no es un individuo que gana salario mínimo. En esa canasta hay ítems en donde probablemente aquel que gana salario mínimo no está excediendo. Alguien que gana salario mínimo, la mayor parte de su sueldo lo va a utilizar en términos de, digamos, alimentación. Alimentación y vestido. Claro, y eso ya básicamente acaba con lo que es el salario mínimo. La canasta del Banco Central no llega a tiene ítems que son mucho más que eso. Entonces, cada vez que ocurre un ajuste, se empieza a debatir que no es suficiente. Mucha gente dice que no es suficiente, otra gente dice por culpa que se ajusta, suben mis costos, etc. Entonces, siempre es un problema esta cuestión del ajuste. Yo estuve hablando con las centrales obreras y les dije, yo estoy de acuerdo de que puede ser insuficiente, pero a lo mejor es demasiado en un determinado año. Pero ¿qué está pasando? Están utilizando el IPC para algo para lo cual no fue creado. Nosotros tenemos que tener en todo caso un ajuste del salario mínimo basado en un índice o indicador que sea diseñado para aquellos que ganan el salario mínimo. Pero hay un problema. Ese es uno, sí. El otro problema que existe es la gran cantidad de gente que ni siquiera gana el salario mínimo. 63% nos dijo el INE. Entonces, ahí, por eso, son dos cuestiones diferentes. Pero además es un castigo para los que ganamos más del salario mínimo, porque el premio que significa ganar más por X responsabilidad o lo que fuera, queda cada vez más reducido. Disminuye. ¿Entendés? Entonces tampoco se genera el tipo de incentivo que requiere una economía. O sea, estos datos que yo te estoy dando me los dio Iván Ojeda. O sea, no te estoy dando datos. No, pero conozco. O sea, 8% va a recibir un reajuste que va en detrimento del 92%, o del 63% que no gana y del no sé cuánto por ciento que gana más. Estos dos grandes sectores están jodidos con el salario mínimo. Entonces, la pregunta es, chicos, pero espera un momento, ¿puedo ser grosero, Carlos? ¿Para joderle a quién se hace eso? Mira, la cuestión del salario mínimo siempre es un tema bastante sensible. En el sentido, está el diseño. Hay países que trataron de erradamente, digamos, en el caso de Paraguay, agarrar y no, pobres los trabajadores, le ponemos 10 millones de guaraníes de salario mínimo, con lo cual finalmente terminaron distorsionando y terminaron creando inflación nomás, generando. Entonces hay que tener mucho cuidado porque desafortunadamente salario mínimo es eso, lo mínimo que podría recibir un trabajador. Ahora, fijar el salario mínimo lo tenemos que hacer de tal manera a que no impida tampoco la inversión, ¿verdad? Porque si te sale muy caro contratar un trabajador, tampoco finalmente vas a estar contratando a ese trabajador. También si un salario mínimo es muy elevado, así como vos decís, tampoco hay incentivo de vos diferenciarte o estudiar o perfeccionarte, claro, porque vas a tener un salario mínimo demasiado alto. Entonces, es una cuestión que no vamos a resolverlo acá hablando, pero sí una cuestión, tenemos que tener un balance y hablando entre gobierno, empresarios y trabajadores, ¿verdad? Porque los tres tienen que estar de acuerdo. Pasa, Carlos, y ¿sabes por qué te interrumpo? Porque tenemos que irnos a la pausa. Pero después a la vuelta me contestas. Pero lo que pasa es que yo lo que creo es que acá, primero que nadie representa a los trabajadores. Vos me dijiste, me reuní con las centrales sindicales, ¿a quién representan? Y lo segundo, yo lo que creo es que tenemos que sostener el poder adquisitivo del guaraní. Y eso ya lo hablamos muchas veces. Sí, sí. Y yo te voy a dar mi caso, pero que está chequeadísimo.
4% anual acumulado de inflación. Desde 2018 hasta hoy, 35% de pérdida de poder adquisitivo. El tuyo. Mío y todo lo que gana en guaraníes. Pedirle a Natalia que te ajuste. No quiero, o sea, yo no le quiero molestar a Natalia porque Natalia no tiene la culpa de esto. Ustedes tienen la culpa de esto. No, es cierto. El Estado siempre es el creador de la inflación y de la disminución del poder adquisitivo del trabajador, del asalariado, del contratado, incluso del empresario, porque el empresario también pierde si es que no puede ajustar también el precio de lo que vende por la inflación. Por eso es que somos nosotros bastante contundentes en el sentido de que tenemos que tener un banco central independiente que haga política monetaria y que sea solamente, a pesar que no te gusta, solamente 4%, porque si fuéramos Argentina iba a ser 12% por mes. Yo quiero que sea 0%. Bastante difícil porque no hay país en el mundo que tenga 0%, pero tenemos que tener la inflación más baja posible. ¿Sabe por qué? No, sí. Pero te decía algo, acá hay 2 países de América Latina, pero yo voy a mencionar el más grande nomás, donde el poder adquisitivo se reevaluó, México. Entonces voy a decir, espera un momento, ¿por qué México puede y nosotros no? El poder adquisitivo del peso mexicano subió con respecto al dólar, no bajó. Entonces, se puede, sí se puede, ahí está México. Es cuestión de mirar. Y no un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda. O sea, y no emitieron, no es Lula, no es Maduro, no es. ¿Entendés? Hicieron con responsabilidad.